Hola, soy Carlos Delgado y este es un canal donde hablamos sobre arte y sobre culturas contemporáneas. En concreto, vamos con el capítulo tercero de este curso de Introducción al Arte Contemporáneo, donde nos volvemos a situar en el siglo XVIII. Un siglo XVIII que nos interesa mucho, no tanto para exagerar la pervivencia de lo que aquí ocurre dentro de nuestra contemporaneidad, sino para buscar unas raíces que nos expliquen históricamente, culturalmente, lo que está pasando hoy, porque lo que está pasando hoy no surge por generación espontánea, sino que tiene un lugar de origen que a su vez en ese mismo lugar de origen tiene unos antecedentes. Es decir, sin intentar hacer una cosa demasiado historicista, estamos buscando lugares donde se configuran determinados conceptos que son fundamentales para que entendamos el sistema artístico actual. En concreto, hoy que vamos a ver cómo la opinión crítica, el arte contemporáneo, el arte del tiempo de uno mismo, el público, un público que ya no es la élite, un público que se abre, una experiencia estética que se abre de manera indiscriminada hacia la ciudadanía, todo esto confluye en un momento determinado, crítica, arte contemporáneo y público, en una figura nueva que es la exposición. La exposición donde se muestra públicamente en un marco secular y con una finalidad estética esto que vamos a llamar arte contemporáneo, en este caso el arte que se hacía en el siglo XVIII. Y esto es fundamental, fundamental porque plantea un sistema, es la gran aportación, podemos decir, de estos desarrollos que estamos viendo y que se cierra, no es que tampoco surja aquí de repente, sino que se cierra, habla de unos desarrollos que vienen prácticamente desde el 480 italiano y que de alguna manera aquí se cierran, se consolidan esta nueva forma de entender el arte y la cultura mediada ya por una sensibilidad que habíamos visto que desde Addison en adelante tenía una presencia importante frente a la rigidez de las normas clásicas que se mantienen, pero se va a introducir, como vamos a ver, esta sensibilidad propia del gusto de dieciochesco. Eh, pero vamos por partes. ¿Qué son las academias? Las academias, además, que es un invento, una estructura de enseñanza y de difusión del arte que tiene su origen en el siglo XVI italiano, con antecedentes, pero digamos que cuando se empieza a formular la academia, es en este siglo XVI italiano, se va a expandir por toda Europa a lo largo del siglo XVII, y las academias, en realidad, las academias de arte nacen de la necesidad de configurar una institución distinta de la de los gremios, que realmente los gremios lo que hacían eran representantes de los oficios caracterizados como mecánicos, y los artistas anhelaban un estatus más liberal, más humanista. Lo habíamos visto, o lo había mencionado muy rápidamente, en el caso de Velázquez. Años de formación en el taller de Pacheco, que más que de formación es años de servir como aprendiz, de ser un sirviente del maestro Pacheco dentro del gremio de los pintores, y una vez que ya ha pasado suficiente tiempo de formación o de ayudante de Pacheco, que ha aprendido los oficios rudimentarios, manuales, del oficio de la pintura, ya puede abrir su propio taller y ser el maestro y acoger otros aprendices. Este es el sistema gremial donde la dimensión teórica y el sentido liberal, humanístico, pues tiene una presencia bastante secundaria y además que bueno, era eso, te permitía abrir un taller dentro de esas estructuras gremiales que también estaban muy determinadas dentro de determinadas jurisdicciones territoriales. Es muy famoso el caso de Zurbarán y Alonso Cano que tienen un pleito por ver a quién le corresponde cada terreno, cada zona de territorio para abrir un taller como pintor. En cualquier caso, los gremios lo que hacían era regular las relaciones laborales de los oficios y la academia nace de esta demanda de los artistas de aspirar a un tipo
de creación, por ejemplo, el caso de Velázquez se va a ver muy bien, que él quería demostrar, y en cierto sentido las Meninas late también ese deseo de que su arte no era bajo y servil, aunque se hiciera con las manos, pero realmente se creaba con la cabeza, era como la retórica, como la gramática, como la poesía, eran artes liberales. Y eso es un debate que ya comentaba, que aquí en España tarda en consolidarse, pero que para el siglo XVI ya está en Italia más o menos forjándose y que ya en el siglo XVII, por ejemplo, que es cuando ya nos encontramos con la Academia Francesa, con Charles Le Brun y Clover en Italia, en 1663, que es cuando se funda esta academia italiana, ya vemos cómo ese tema ya se va depurando y ya los artistas empiezan a ser considerados intelectuales. ¿No? No artesanos. Esta es la diferencia entre artista y artesano, que se va a mantener, entre arte y artesanía, que se va a mantener y que va a generar muchas polémicas a lo largo del arte contemporáneo, porque la enseñanza que va a producir la academia va a tener un componente teórico, con clases teóricas y prácticas, y el sirviente, que era ese artista como sirviente, que se forma como sirviente, pasa a ser un artista que se forma como alumno. Es decir, hay una dignificación también del desarrollo de la enseñanza artística. Y luego vamos a ver cómo esta academia, que suele estar amparada, claro, bajo esa gran tradición, bajo esa tradición de ese pedestal indiscutible que decíamos que era la antigüedad clásica, la antigüedad griega y sobre todo romana, y que ahora vamos a ver cómo se recupera en este siglo XVIII, como la antigüedad como proyecto de futuro. Es decir, ya no es copiar, que también la antigüedad desde un punto de vista arqueológico, sino también ideológico, de pensar a la sociedad antigua como un modelo a seguir, ¿no? Todo esto ocurre en este periodo, pero pasa una cosa muy interesante, esta academia, que por lo tanto ya hemos visto que liberaliza al artista, le sube de estatus, porque claro, trabajar con las manos o ser un intelectual también a nivel social marca una jerarquía muy importante, es decir, realmente es un avance para los artistas el empezar a ser considerados, eh, a empezar a adquirir el estatus liberal. Estamos hablando de un concepto que ya estaba presente entre las demandas de los artistas ya desde el Renacimiento. Este es el último autorretrato de Tiziano, que aparece ya anciano, vestido de negro, y destacando tan solo su rostro, el collar dorado, que es signo de su nobleza, y la mano con el pincel, en una clara autocelebración de su profesión y alusivo a esa liberalidad del arte de la pintura que estamos narrando. Pero hablábamos de la Academia Francesa, que se funda en 1663, es decir, en el siglo XVII, culmina su proceso de consolidación de un tipo de arte distinto ya en el siglo XVIII, pero en 1663 ya los estatutos de creación de la Academia se dice que los artistas deben exponer sus ejercicios públicamente, es decir, que cada X tiempo, veremos cómo esto luego ya se va consolidando y se hacen bianuales, va a haber un salón donde los académicos van a mostrar al mundo, al pueblo, a la ciudadanía y sobre todo a otros países, es decir, para difundir ese gran gusto francés, que también va a ser un arma ideológica importante dentro de las relaciones políticas que se desarrollan en la Europa del siglo XVIII, que luego el modelo de academia también se va a exportar con el imperialismo y el colonialismo europeo, se va a exportar a otros ámbitos, pero como en este siglo XVIII la academia realmente lo que está mostrando es el aparato ideológico tan importante, porque el arte va a tener un sentido político, ideológico importantísimo, para la difusión a nivel europeo del gran gusto francés. Esa primacía francesa va a intentar tener una vigencia enorme durante todo este siglo XVIII, y estos ejercicios públicos, de alguna manera, lo que reivindican es dar a conocer ese gran gusto francés, pero ocurre esa cosa tan interesante, que es que cuando se da a conocer, aparece un público, y ese público requiere, antes no tenía sentido antes la crítica, porque la crítica funciona como mediador entre la obra de arte, entre el proyecto estético y el público. Y aparece esa figura del crítico, el primero de ellos va a ser Diderot, lo vamos a ver, o no el primero de ellos, es decir, pero el primero que articula un discurso como crítico, propiamente dicho, va a ser Diderot, que va a hacer críticas de los salones y que, por ejemplo, a la pintura rococó, todavía vigente, la va a dar bastante, bastante duro, ¿no? Vamos a verlo esto poco a poco, pero para que entendamos también el alcance de lo que implica la academia,
nos vamos a ir no a la Academia Francesa, sino a un cuadro donde se muestra el arranque, es un cuadro que conmemora la creación de la Academia Británica. Allí también se desarrolla esta estructura, que también va a tener una grandísima importancia, y vamos a ver un cuadro que nos va a explicar muchas cosas de lo que realmente era la Academia. Nos referimos al cuadro con los miembros fundadores de la Real Academia Británica en 1768. Es un cuadro que pintará unos años más tarde Johann Zoffany, y lo que nos encontramos es un grupo de señores en torno a un desnudo. Es un hombre desnudo, que lo vemos en la parte derecha del cuadro. Es esa clase del desnudo, del natural, tan importante para la formación académica. Y lo que el cuadro nos está mostrando es, pues eso, una documentación de quiénes eran los miembros fundadores, y también cómo el arte es un discurso académico. El origen de los temas y los estilos artísticos se encuentran en el pasado clásico, que vemos representadas por esas esculturas que están en esas estanterías distribuidas a lo largo de esta habitación, donde se impartía la clase del desnudo del natural. Pero si nos fijamos en la parte superior derecha del cuadro, vemos un detalle curioso. Aparecen retratadas dos figuras femeninas. Es la historiadora feminista Whitney Chadwick, en un libro que ya hemos mencionado, Mujer, Arte y Sociedad, la que nos dice que entre los miembros fundadores de esta academia había dos mujeres, Angélica Kauffman y Mary Moser, pero que cuando son representadas, cuando se pinta este cuadro, pasaron a ser objetos de arte en lugar de productoras de arte. Su sitio estaba entre los bajorrelieves y los vaciados de escayola, que son objetos de contemplación e inspiración para los artistas masculinos. Pasaron así a ser representaciones. Es decir, lo que nos cuenta este cuadro es que los artistas son varones y blancos, y que las mujeres, aunque formaran parte de la academia, van a ser excluidas de manera recurrente de ellas. Es este libro, que ya os he recomendado en alguna ocasión, el que nos presenta una introducción para todos aquellos y aquellas interesados e interesadas en cuestiones vinculadas a una investigación feminista dentro de la historia del arte, que nosotros aquí, estas investigaciones feministas, que realmente una investigación feminista no es la que, como estamos haciendo nosotros, de manera puntual va dando algún detalle de la situación de la mujer, sino una investigación feminista o una clase feminista es la que contaría todo esto desde la perspectiva de la mujer, y las estrategias de ocultación a las cuales ha sido, y de discriminación a las cuales ha sido sometida. Pero nosotros estamos haciendo una historia del arte muy heteronormativa en muchos aspectos, pero corregida hasta donde podemos, hasta donde alcanzamos, por cuestiones vinculadas a estas investigaciones feministas que a partir de los años 70 se empiezan a incorporar, y que los historiadores tenemos la obligación moral también de ir incorporando para corregir esa historia del arte. Por otro lado, también corregimos algunas de las cuestiones que hemos visto, no corregimos, es decir, empezamos ya sí, corregimos algunas de las cuestiones que hemos visto en clases anteriores, cuando hablábamos incluso de la clase anterior sobre la belleza, sobre Kant y esa crítica del juicio y esa sensibilidad. Kant decía que las mujeres no tenían la altura intelectual suficiente, tampoco los negros, para tener un gusto y una sensibilidad propia. Es decir, que muchos de los términos que estamos aplicando de una manera muy general hay que entenderlos en un sentido estrictamente masculino, y siempre que sea que, que me dé cuenta de ello, lo iré señalando a lo largo de estas clases. Por lo tanto, estamos ante una academia que vamos a ver cómo en algún momento va a incluir a la mujer, pero que va a proceder a excluirla y a expulsarla. De hecho, la mujer no podía, incluso cuando la mujer es aceptada, los poquísimos casos en los que es aceptada en la academia, ella no podía acudir a la clase de desnudo del natural, fundamental para ese nuevo estilo, esos nuevos estilos, ese estilo neoclásico que ahora va a entrar, donde bueno, realmente para la pintura de historia, más allá de neoclásico o rococó, quiere decir, la pintura de historia lo que requiere es unos cuerpos bien modulados, distintas posiciones, de guerra, de batalla, de declamación, de serena grandeza, de lo que sea, y claro, es decir, ahí lo que había era un estudio del cuerpo
humano al cual a la mujer no se la permitía, ¿no? Entrar. Igual que en el Renacimiento italiano, esa aplicación de la geometría y de la aritmética para la perspectiva tridimensional era una formación de la cual la mujer estaba excluida. No podemos reducir el hecho de que la mujer no tuviera conocimientos matemáticos para que ella no pudiera hacer por sí misma una buena perspectiva, pero que sí hay herramientas para que la mujer no pudiera acceder en igualdad de condiciones al ámbito del arte y no solamente herramientas, absolutas expulsiones. Y en este siglo XVIII es también muy interesante la figura de la mujer a través de los salones, de otro tipo de salones que ahora os mencionaré, que son reuniones privadas donde la mujer era la que de alguna manera reunía una serie de intelectuales para debatir, otro tipo de salón al cual haremos también referencia. Pero vamos, estas academias son las que determinan este siglo XVIII de manera fuerte y sobre todo es esa experiencia del salón la que va a abrir estas producciones académicas al gran público. Son los cafés ingleses, pero sobre todo los salones franceses, no el salón expositivo, sino otro tipo de salón que es una institución social que surge en el siglo XVII y que ahora en el XVIII tiene gran presencia, donde unas pocas damas de la alta sociedad lograron satisfacer, nos dice Whitney Chadwick, sus ambiciones públicas de proveedoras de cultura y pasaron a ser famosos estos salones como sedes de tertulias artísticas, filosóficas e intelectuales. Aquí vemos a la marquesa de Châtelet pintada por Marie-Loire, que es una de estas famosas anfitrionas de estos organizadoras de estos salones artísticos, literarios, filosóficos. Son muchas las propuestas de artistas feministas que a través de su trabajo artístico hacen una relectura del canon oficial y buscan modos de recuperar esas mujeres que han sido excluidas. En el caso español más reciente, por aproximarnos a nuestro propio contexto, Diana Larrea, por ejemplo, en su proyecto Tal día como hoy, que a través de su búsqueda, su investigación y luego su comunicación, a través de redes sociales y de una página web, nos muestra un inventario amplísimo y realmente fascinante de mujeres artistas que han quedado excluidas en buena medida dentro de los cánones y las narrativas oficiales. Es muy interesante que cuando Diana Larrea, en una entrevista que le hace Javier Díaz Guardiola, señala que esta pieza, que tal día como hoy, fue motivada por un arrebato de la obra de otro artista. Es decir, cuando ella contempla una performance de María Jimeno que se llama Queridas Viejas, donde lo que hace María Jimeno es intervenir directamente para incluir una narrativa no contada, ocultada, en un manual que todos los historiadores del arte hemos estudiado, que es el Manual de Historia del Arte de Gombrich. Y a lo largo de cuyas páginas no se menciona, o no aparece, no se estudia a ni una sola mujer artista. En esta facultad yo leí este libro y hoy, 25 años más tarde, vengo a pegarle unos cortes. También dentro del arte español más próximo a nosotros, tuve la suerte de comisariar esta pieza de Coco Moya hace un par de años en circuitos, donde ella plantea una estrategia alternativa a la que, por ejemplo, Diana Larrea y María Jimeno estaban planteando. Ella investiga, y estas imágenes nos sirven de referencia solamente para un proyecto que va más allá de lo físico, ¿no? Pero ella plantea una hipótesis en clave de Fey, que es la sociedad secreta de la ciudad de las damas, donde traza también una genealogía de las mujeres borradas de la historia, pero frente a la posibilidad de intentar construir nuevos espacios de visibilidad o de legibilidad de la mujer, las damas de esta sociedad permanecen camufladas porque son ellas mismas las que reivindican su anonimato y las que esquivan el pedestal del reconocimiento. Se trata, por tanto, señalo yo mismo en el catálogo, de una organización que preserva su identidad clandestina para llevar adelante sus propósitos subversivos antes de que los dispositivos de poder puedan llegar a aplastarlos. Por lo tanto, con lo que nos encontramos es un periodo histórico donde la mujer, si bien accede con fuerza a la esfera pública, también va a ser sometida a estrategias de rechazo y de ocultación. Sobre todo en este momento en el que lo que te diferencia a un artista de un artesano es su vinculación con la academia. La academia es lo que te aporta un estatus social y sobre todo acceder a esa estructura burocrática, piramidal, vinculada a la monarquía absoluta, porque realmente es una estructura burocrática dependiente de la monarquía.
academia, el director de la academia, el superintendente, lo que hace es despachar directamente con el rey. Y este superintendente es el que asigna los contratos reales, el que asesora a los coleccionistas más importantes, es decir, era fundamental pertenecer a la academia para tener un estatus realmente como un artista liberal y no como un artesano. Y en este proceso era un largo periodo de formación donde había un momento clave que era si ganabas o no ganabas el Grand Prix, el premio de Roma, que era una beca, pues parecida a la que todavía mantenemos aquí en España, la beca de Roma, ¿no? Pues también en este caso ahí lo que existía era una beca de Roma donde si la ganabas ibas a estudiar allí en la delegación de la Academia Francesa en Roma, y Roma como espacio, claro, originario de esa antigüedad clásica que de alguna manera es el modelo artístico, plástico a seguir. Un premio al cual las mujeres no podían acceder, es decir, las mujeres no podían acceder al premio de Roma, pero sí de manera puntual a la academia, siempre que se inscribieran en algo que todavía no hemos mencionado, que es muy interesante, que es la jerarquía de los géneros. Es decir, podían acceder como pintoras de géneros menores. Hay una jerarquía muy importante. Es decir, primero está la pintura de historia. Pintura de historia es el escalafón más elevado. Es histórica o sagrada, es decir, un tema bíblico o un tema de la antigüedad histórica clásica, ¿no? Sobre todo porque el monarca en realidad lo que hace es reflejar su identidad de alguna manera en esos temas clásicos de virtud y de heroísmo, pues realmente eran una metáfora de esta monarquía absoluta, ¿no? Pues, en ese sentido va a ser, por eso decía que va a ser un arte muy ideologizado. Y cuando ya ganabas el Grand Prix, ya eras un agregado de la academia y tenías que presentar una obra de admisión a la academia, que era ya realmente lo que te permitía, si habías ganado el Grand Prix, habías estado en Roma, habías absorbido toda esa gran tradición clásica, pues podías presentar un cuadro dentro de la categoría ya más importante a la cual las mujeres no podían acceder, que era la del pintor de historia. Esa es una de las claves fundamentales, esta jerarquía de los géneros, que luego las vanguardias van a desmontar. Bueno, antes de las vanguardias ya empieza un desmontaje de esta jerarquía, por supuesto, pero en este momento la jerarquía de los géneros es muy importante y no es lo mismo ser un pintor de historia que ser un pintor de bodegones o un pintor de paisajes, que son los géneros más inferiores. Pero vamos a ver un caso paradigmático, un caso modelo de un pintor académico que consiguió todos estos premios, todas estas, que hizo, digamos, la trayectoria perfecta, que es François Boucher. Pues François Boucher estudió en la Real Academia de Pintura y Escultura de París, obtuvo el Gran Premio en 1724, por lo que pudo ir a Italia, becado por la institución, por la propia academia, y a su vuelta en 1731 ingresa en la academia en calidad de agregado y finalmente obtuvo el grado de académico como pintor de historia con este lienzo que estamos viendo, que es Reinaldo y Armida. Fundamental también para entender el éxito de Boucher es su vinculación, la preferencia que sobre él como pintor va a tener Madame Pompadour, que va a ser la duquesa la marquesa, perdón, de Pompadour, que tanto va a influir en el gusto de la época. Aquí la retrata, además, esto es muy curioso, bajo unos parámetros ilustrados, es decir, la ilustración, si bien lo que implica es, ahora lo veremos con más detenimiento, implica muchas cosas, pero también implica una búsqueda de una posición social que no venga de cuna, sino por el mérito, entre otros aspectos. Y aquí introduce ciertos ideales ilustrados en esta marquesa de Pompadour, que está aquí en este jardín, que vemos que ha parado de leer un libro, ahí estaría ese ideal ilustrado, para escuchar esa razón, para escuchar algo que procede de la sensibilidad, esa mezcla entre sensibilidad y razón que va a ser tan importante, para escuchar el canto de un pajarito que aparece en el árbol a la izquierda. Pero Pompadour también, cuando le encarga a Boucher cuadros más íntimos, como para su lujoso cuarto de baño en Versalles, hace cosas como esta, donde lo que destaca es la sensualidad, la superficie, las sensuales telas, la producción de objetos preciosos, que realmente lo que señalan es la riqueza de esta Madame Pompadour, que aquí aparece disfrazada de una Venus en el baño y que nos muestra esa disposición deslumbrante de sedas y sátenes que nos hace olvidar el comercio de esclavos, además, en el cual se basaban. En la historia social del arte moderno de Albert Boyn nos cuentan cómo, aparte del campesinado nacional, la colonización y la institucionalización del comercio de esclavos en el extranjero proporcionaron las bases de la riqueza y la cultura del siglo XVIII, y trae a colación este cuadro de Nicolas Lancret, El pájaro huido, para contarnos cómo a las personas de raza negra se les vestía de manera llamativa y se les exhibía como señal de lujo más que cualquier otra preciada pertenencia.
esta exhibición y supresión de la condición humana de estos sujetos-objetos extraeuropeos va a tener además un amplio desarrollo en el arte contemporáneo. Por ejemplo, eh, esta idea de la exhibición pública del cuerpo colonizado, transformado en espectáculo, que fue una práctica iniciada por Colón en su primer viaje cuando regresó a España con varios americanos, pues va a motivar que Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña llevaran a escena esta performance titulada Dos amerindios no descubiertos nos visitan, que fue ejecutada en la Plaza de Colón de Madrid en el año 92 como contestación a las celebraciones conmemorativas del quinto centenario del descubrimiento. Lo que hicieron fue vivir dentro de esta jaula dorada durante 3 días, presentándose como amerindios no descubiertos de una isla del Golfo de México, y mostraron un mapa ficticio, se expresaron en lenguas inventadas, realizaron tareas tradicionales inventadas también, como coser muñecas vudú, eh, y, y mucha gente pensó que realmente esto era verdad y se generaron polémicas, ¿no? Gente que protestó porque estaban estos amerindios ahí encerrados, y lo cual demostró su potencial contribución de esta obra como un dispositivo decolonial. Pero volvemos a esta idea del salón, de que, como decíamos, ya estaba en los estatutos de la Academia desde 1663. En 1699 se le da un impulso mayor porque se lleva esta exhibición pública al lugar que le va a dar nombre, al Salón Carré del Louvre, que allí es donde ya empieza a tener un carácter más popular, podemos decir, pero cuando realmente se institucionaliza y cobra una proyección social importantísima es en el año 1737, que es cuando realmente se abre al público, podemos decir, y no solamente a unos pocos interesados en el mundo del arte, sino que se abre a la ciudadanía. Se convierte en bienal, se hace cada 2 años, dura entre 3 y 6 semanas, y va a tener una gran repercusión social, ¿no? Y también va a amplificar la idea de un patrocinio con respecto a unos coleccionistas que van allí, aristócratas, para comprar obras. Es decir, esto no quiere decir que el mercado se transforme. Ya había en el siglo XVII un mercado que compite con el tradicional del patrocinio, ¿no? En Holanda, en la recién independizada Holanda, ya lo habíamos visto en el siglo XVII, ¿no? De hecho, la Francia ilustrada va a mirar mucho a esa Holanda burguesa, y también en la propia Francia ya vemos cómo los ricos burgueses quieren, en su deseo de ascensión social, adaptar la costumbre aristocrática de comprar obras de arte. Realmente la adquisición de obras de arte está muy vinculada a la idea de ascensión social, ¿no? En un momento, además, que no lo hemos señalado todavía con mucha nitidez, pero lo veremos en la siguiente clase. Es decir, estamos en un momento de antiguo régimen establecido con unos parámetros absolutamente rígidos en cuanto a la estructura de clases, y esto va a determinar ese deseo de la burguesía de ascensión social. Y en el siglo XVIII también no solamente nos encontramos exhibiciones en el salón, también en los estudios de los artistas, en otras academias como la de San Lucas, pero sobre todo nos lo encontramos en ámbitos festivos, en la calle, en las ferias, en los mercadillos. Ya se venden obras de arte que, bueno, aunque tuvieran un sentido puramente comercial, pero ya hay una contemplación estética, que es lo que va a vivir ya de manera más regulada, más institucionalizada, el público, ese nuevo concepto de público, que vamos a ver que es un público blanco, de buena posición social sobre todo, aunque también el salón se va a abrir a distintos estratos sociales, pero realmente ese público está muy normatizado, no es universal, ¿no? Es un público, como digo, blanco, varón, y el que adquiere voz en la esfera pública pues va a estar determinado sobre todo por esa burguesía que quiere subir, que quiere mejorar su posición social, una posición social muy determinada por su exclusión de los estamentos privilegiados. Eh, y el salón realmente va a ser fascinante porque lo que plantea, por un lado, es una campaña de cohesión social, bueno, intenta una campaña de cohesión social del gusto nacional, que vamos a ver cómo precisamente cuando nace el público, ese gusto social se va a diferenciar del gusto oficial, y este va a ser el conflicto, y ahí va a estar el crítico para señalar eso. Pero digamos que ese gran gusto francés que venimos diciendo es lo que se intenta mostrar y vender como lo más adecuado, ¿no? Lo que hace es mostrar el salón unos ideales artísticos muy determinados y un uso consciente y sistemático del arte como poder político. Pero
Este arte que pasa del ámbito de lo privado a una proyección pública, a la esfera de del salón, nos dice Calvo Serrayer en este libro que ya hemos mencionado, tiene un capítulo dedicado al salón, que realmente va a tener un exitazo de público. Es decir, nos da unas cifras de cuántos librets se venden explicando las obras. Y dice, estas cifras, que son enormes, en 1781, 17.550 librets se venden. Dice, estas cifras nos indican dos cosas. La primera, que el salón se había convertido en un acontecimiento cultural de primerísimo orden ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Y la segunda, que forzosamente esa formidable cantidad de público asistente no estaba restringida, ni mucho menos a ninguna minoría social de poderosos y aficionados, sino que abarcaba a todas las capas sociales. Este dato es de vital importancia para corroborar la naturaleza masiva y espectacular del consumo público del arte, que entonces se inicia y que hoy todavía continúa ininterrumpidamente, pero también para explicar o para explicarse la mayor parte de las características y circunstancias que acompañan a la práctica profesional del arte, su difusión social y hasta la imagen que adquiere en el mundo contemporáneo. Al amparo del salón, los artistas alcanzaron unos niveles de popularidad o de marginación antes impensables. Se crearon nuevas profesiones, como la de crítico de arte, o nuevas instituciones, como los museos públicos. Y en general, y esta es la clave, lo artístico se convirtió en un elemento de obligada referencia social. Es decir, el arte va a ser utilizado para generar debates de un alcance que ya no va a ser solamente artístico, sino también político. Pero vamos a ver cómo era este salón. Vamos a ver algunas imágenes de grabados y de pinturas que nos reflejan cómo era aquel salón. Estamos viendo algunas imágenes de distintos salones y Brian Doherty en un libro que os recomiendo, Dentro del cubo blanco, la ideología del espacio expositivo, nos comenta cómo el propio salón define implícitamente y de acuerdo con la estética de la época qué es una galería. Es un lugar con una pared cubierta de cuadros. Y esta distribución que estáis viendo va en función de los géneros, los más importantes arriba, por lo cual además se ven peor, y los paisajes y los bodegones más abajo. Y realmente ofende nuestra sensibilidad moderna, ¿no? Obras maestras colgadas como si fueran papel de pared, todas juntas, sin entronizar ninguna de ellas mediante su separación de las demás. Los cuadros son en realidad como pequeñas ventanas abiertas al mundo con su marco cerrado, tienen su independencia con ese espacio tridimensional que cada una de ellas genera y al final lo que nos encontramos es una no necesidad de separarlos, o así se entendió en aquella época, en aquella sensibilidad. En definitiva, eran obras que estaban ancladas en un canon básicamente unificado, pero el arte moderno va a glorificar una sensibilidades muy concretas, autónomas, con sus condicionantes concretos, y aquí ya vemos cómo a medida que avanza el tiempo van a empezar a distanciarse las obras para esa sensación que decimos cuando montamos una exposición, que los cuadros respiren. Y ya con el desarrollo de las vanguardias desaparece de manera progresiva las normas estéticas de validez general y a ello va a contribuir la consolidación de un nuevo concepto expositivo sin sombras, limpio, artificial, el denominado cubo blanco, que como dice Doherty, se dedica por completo a la tecnología de la estética. En este contexto, la tarea del espectador, que veremos más adelante en otro capítulo, hablaremos del receptor de la obra de arte, va a consistir en definitiva en deshacerse de cualquier ruido ambiental que pudiera impedir la recepción clara de las ideas del artista. Pues bien, con la apertura de este salón, ya la institución artística queda absolutamente modernizada, sin posibilidad de marcha atrás. ¿Y por qué? Porque este salón, que va a mostrar un arte muy determinado, que es el arte académico, se abre, como decimos, a esta esfera pública nueva, protagonizada también por una burguesía que va a ser, el ascenso de la burguesía en este momento es imparable y va a tener un desarrollo importantísimo para toda la modernidad, porque se consolida un gusto que ya no es oficial, sino el gusto burgués, para el cual el debate estético, ya el debate en torno a estos cuadros que se veían en el salón oficial, ya no es una mera cuestión de belleza o no belleza, que también, pero va a alcanzar o va a ser metáfora de debates de carácter social, político, económico, y de alguna manera este juicio individual, este nuevo gusto que ya había articulado Kant en su crítica al juicio hacia 1790, esa idea de que el juicio es a la vez universal pero particular, ¿no? Pues, y que Addison ya nos había hablado de esa idea de sensibilidad ante la experiencia estética, todo esto que se empieza a introducir y que rompe la normativa de que bello es aquello que dicen las pautas clásicas, es fundamental para este momento y aparece ese crítico, esa figura del crítico que es un portavoz
autorizado del público, autorizado en cuanto que se le considera dueño de una formación adecuada para hablar por el público en general, ese público esencialmente burgués, y lo que hace el crítico es ordenar el debate general. Es decir, el crítico es un no artista que nace del público para hablar al mismo público. Es decir, esa es una figura mediadora pero con el público que nace del propio público. Y cuando en 1737 ya el salón se institucionaliza, pues nos damos cuenta que el gusto oficial y el gusto del público, el gusto democrático, no encaja, y aparecen ahí esas figuras como Diderot, que en un momento es una crítica clandestina, claro, porque el gusto, criticar el gusto oficial es criticar a la monarquía, y aparecen un montón de libelos, de textos anónimos criticando ese gusto, ese gran gusto oficial, académico, y se empiezan a introducir otras posibilidades estéticas para el desarrollo de las artes. Es un momento en ese sentido absolutamente fascinante. Recordemos que estamos en el siglo XVIII, es este siglo, esa centuria que llamamos siglo de las luces, que es un proceso de emancipación intelectual que está encarnado, entre otros aspectos, en el que posiblemente sea la mayor contribución de Diderot a la Ilustración, que fue la enciclopedia, este compendio de información que se publica, aquí vemos algunas láminas en 17 volúmenes, y que contenía artículos muy controvertidos. En él colaboraron Montesquieu, Rousseau, Voltaire, entre otros, y que realmente es un vehículo de la difusión de las ideas más avanzadas del siglo XVIII. La importancia que da a las artes y a los oficios manuales, que están explicados con las láminas, va a cambiar la visión de estos oficios y los va a elevar al rango de ciencia, además de democratizar el conocimiento en forma de modernos manuales, ¿no? Esta idea de pensar basándose en un conocimiento que hasta entonces había estado reservado a las clases privilegiadas es lo que propone en realidad esta enciclopedia. Y Diderot se va a convertir en la década de los 60 en el crítico más importante de los salones. Él va a rechazar el capricho del artificio, pero va a admirar la gracia, lo pintoresco, ¿no? Que son nociones deudoras de la estética rococó. Pero lo interesante es que esta crítica de arte que empieza a hacer Diderot tiene un lugar excepcional en la época, ya que no estaba destinada a ser difundida en París. Hay una censura oficial a la crítica a estos salones oficiales, y es por encargo de Friedrich Melchior Grimm, el director de la correspondencia literaria, que Diderot cubre los salones desde el año 1759 para una lista de suscriptores compuesta por unas cuantas casas reales de fuera de Francia. Y es una crítica que las críticas de Diderot merecen la pena leerlas hoy. Son muy entretenidas, muy divertidas en ocasiones, sobre todo cuando él mira a esa imagen del antiguo régimen frívolo que desarrollaba, por ejemplo, Boucher. De él va a decir cosas en distintos salones que resumo brevemente. Dice cosas como que el gusto, la composición, la expresión y el diseño no pueden caer más bajo que con Boucher. Dice que Boucher obtiene su ideal de los pantanos de la prostitución, que está tan alejado de la verdad, de la naturaleza, que en sus paisajes, ni esforzándose al máximo, se puede encontrar hierba. No tiene la más mínima idea, dice Diderot, de lo que significan palabras como gracia, delicadeza, sencillez o inocencia. Y en otro salón señala, amigo mío, es que no hay policía en esta academia, es que a falta de un comisario de cuadros que impidiera la entrada a algo así, no deberían estar permitido echarlo a patadas del salón, por la escalera, el patio, hasta que el pastor, la pastora, la majada, el asno, los pájaros, la jaula, los árboles, el niño, toda la pastoral estuviera en la calle. Ay, no, tiene que quedarse allí, dice Diderot, pero el buen gusto, indignado, tiene derecho a llevar a cabo su brutal pero justa ejecución. El buen gusto indignado, que en cierto sentido esto podría ser una definición de esta incipiente crítica de arte. Y entonces, ¿qué gustaba a Diderot? Pues a él le interesa mucho, sobre todo, su posición a la academia en el debate sobre la jerarquía de los géneros pictóricos, que juzga anacrónica. Él dirá que cada pintor tiene su propio género, y en esto que estamos viendo, que es un exquisito bodegón de Chardin, lo que vemos es precisamente uno de los pintores que más le interesan, también por esa vinculación con los ideales de una próspera clase media, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, ahora en esta obra, en El Señora tomando el té, pues resumen esa calmada beatitud del ideal doméstico de la clase media que en muchos aspectos estaba reivindicando Diderot. Pero va a ser en
Jean-Baptiste Grès, donde Diderot va a encontrar esa rusticidad, esa sensación de realidad, de verdad, que Diderot está exigiendo al arte. Y esta obra que estamos viendo, que se llama el contrato matrimonial, que lo que está representando es la certificación notarial de un contrato de matrimonio civil, va a tener una acogida espectacular en el Salón de 1761, cuando se exhiba, ¿no? Diderot y otros críticos, no solamente Diderot, van a elogiar esa combinación de elegancia, realidad, ese ennoblecimiento de una honrada familia rural, ¿no? Sin perder la autenticidad de esa vida de los campesinos. Estamos también en un momento en el que la actitud ilustrada implica una cierta reivindicación de esa idea del pobre ideal, una cosa muy rusoniana, ¿no? Y de hecho muchos miembros de la corte van a asimilar esa idea en juegos bucólicos, donde se vestían de pastores y pastoras. Es decir, es un cuadro que muestra un cierto engaño, por así decirlo, ante un ideal de un pobre ideal, pero que no se salga de su jerarquía, ¿eh? Pero hay una reivindicación de ese dominio patriarcal que estamos viendo, esa idea de obediencia a la figura del padre, esa sumisión de la figura de la madre. Vemos aquí esta división entre lo masculino y lo femenino, tan clara. Es decir, esta moralidad del arte, esta buena técnica por un lado, pero esa virtud moral por otro que le faltaba al rococó, es lo que está defendiendo Diderot en sus pinturas, y por eso le interesa tanto Grès, un pintor además muy peculiar. Porque mirado con el paso del tiempo nos damos cuenta que, por un lado, ese mundo rural estaba lleno de artificios y disfraces teatrales en la pintura de Grès. Y por otro lado, porque Grès tiene una necesidad todo el rato como de sermonear y a la vez excitar, ¿no? Y lo vemos en esta sensibilidad sensual de esta muchacha que está orando, pero al mismo tiempo se destaca su pelo, sus brazos, sus pies, sus hombros. Este contraste también es muy interesante en este siglo XVIII, donde la sensualidad, la moralidad se combinan a veces de formas inesperadas. Pero Diderot como crítico tampoco se va a casar con Grès, sobre todo cuando él fuerza esa transición entre lo rococó, que es donde en cierto sentido está vinculado, aunque con un carácter más moral, eliminando los temas frívolos, hacia el neoclasicismo. De hecho, el pobre Grès, digo el pobre porque él era agregado de la academia y quería pasar a ser pintor del máximo puesto en la jerarquía, que era pintor de historia, y presenta este cuadro, que es Septimio Severo riñendo a su hijo Caracalla por haber atentado contra su vida en los desfiladeros de Escocia. Y la academia se lo va a rechazar, y incluso Diderot, que tantos elogios le había mostrado y le había vertido, va a decir que Septimio Severo, que es el que está en la cama señalando, era innoble y que tenía la oscura tez de un esclavo de galeras, mientras que Caracalla, que es ese muchacho que vemos con la mano en el pecho, iría de maravilla en una escena doméstica campestre. Bueno, pues algunas ideas ya para sintetizar. Hemos visto que a lo largo de esta clase que la historia del arte que conocemos es una estructura de poder, es una estructura patriarcal, eurocéntrica, y que todas estas investigaciones que se empiezan a desarrollar, sobre todo a partir de los años 70, dentro del ámbito del feminismo, posteriormente de la teoría de género, posteriormente vamos a ver los estudios ya subalternos, poscoloniales, decoloniales, es decir, son maneras de asentar unos pilares que faltaban para construir una historia con la cual que nos cuenta a todos, que nos narre a todos, ¿no? Por otro lado, que el sujeto moderno, este yo cartesiano, que va a ser blanco, varón, de clase media, eh, pues ese sujeto moderno también va a tener un deseo imperialista, colonizador, y que se va a fundar también en una idea del otro y la necesidad de generar una alteridad y llevar fuera a otras latitudes su pensamiento y su modo de vida, ¿no? Hemos visto también un acceso importantísimo de la burguesía, que lo iremos viendo con más detenimiento en posteriores clases, es fundamental para entender a este sujeto moderno, y también cómo este ascenso de la burguesía también determina la aparición de estos tres elementos que han articulado la clase de hoy, que es la exposición, la crítica y el público, que lo hemos visto muy brevemente, estos tres aspectos, porque sobre todo van a tener unos desarrollos muy complejos en estos tres elementos a lo largo de nuestra contemporaneidad, pero lo iremos viendo
más o menos en posteriores clases con más nitidez, pero si bien estas clases quieren funcionar también como una especie de caja de herramientas para ir montando cada uno sus propias vías. Hemos visto también una permanencia, una presencia absoluta de la pintura. Todavía no estamos en esta irrupción de los nuevos medios propios de la contemporaneidad, pero vengo a decir que la pintura, claro, como sujeto, como objeto, como disciplina privilegiada, pues va a ser cuestionada posteriormente, claro, con toda la lógica. Es decir, la pintura se va a convertir en un idioma sobreutilizado y va a haber estrategias para salir de esa cárcel que realmente suponía el soporte pictórico, lo cual no quiere decir que hoy no sea pertinente la pintura, al contrario, es muy pertinente y hay muchas cosas que decir a través de la pintura, porque el problema no es el medio en sí mismo, sino lo que se diga con ese medio, es decir, ese reparto de lo sensible que decía Rancière, cómo se articula a través del medio que sea. Eh, y hemos visto también la importancia del gusto, ese gusto que aparece ahora, que se le reivindica, de ver un gusto que ya hemos señalado alguna ocasión que no tiene tanto que ver con una reacción espontánea, como también un entender, ante un hecho estético, como entender esa reacción. Es decir, el gusto lo tenemos todos, como todos tenemos un culo. La idea es ver ese gusto, cómo está construido, que se construye creando, mirando, leyendo, y ese es el gusto que realmente puede tener algún valor dentro de un debate en la esfera pública. Y en ese debate está ahí esa figura del crítico, que en su momento hablaba a un público y hoy ese crítico habla a un consumidor, cuando el crítico al mismo tiempo se ha convertido más bien en un publicista. De todos estos debates que son muy interesantes, los intentaremos plantear más adelante para ver qué pertinencia tiene hoy precisamente la figura del crítico para volver a tener una presencia pública, para ser estructuralmente útil. Hombre, sin llegar a casos como este. Bueno, y tenemos ahora una noticia de impacto a nivel internacional. Nos vamos a trasladar hasta México, en donde se produjo pues un incidente con una conocida crítica de arte que ella decidió destruir una obra valuada en $20,000. Esto ocurrió en México. Pues varias personas, entre ellas el director del Museo Sumaya, que está ubicado en el DF, pues denunciaron que Avelina Lesper rompió esta obra intencionalmente y posteriormente huyó. Sin embargo, pues esta mujer, esta crítica, se defiende asegurando que ella ni siquiera trató de agredir ni violentar la pieza de arte. Es decir, sin convertirse en una prófuga de la justicia, pero sí planteando dentro, digo, del discurso crítico, que en esto realmente el discurso crítico y el discurso artístico están muy vinculados en la idea de generar una inteligencia colectiva. Y aquí cito otra vez a Rancière, esa idea del reparto de lo sensible, lo que genera realmente es una inteligencia colectiva que nos hace ser capaces de ver más allá de este simulacro en el que vivimos, que es esta era de la digitalización de la esfera pública, una esfera pública que hemos aludido a ella, y ahora es una esfera pública que en muchos aspectos ha desaparecido y tal vez el propio concepto de sociedad, tal y como se entendía en el proyecto moderno, también ha desaparecido. Sobre todos estos temas seguiremos hablando en las siguientes sesiones, que si todo sale como creo, en el sentido de que si no derivo por reales inesperados cuando lo estoy preparando, versará sobre arte y política. Así que nada más, nos vemos en la próxima. Chao, chao.